No es difícil comprender entonces que el neoliberalismo necesita de una fuerza pública con las menores barreras posibles. Lo mismo, con el mínimo posible de garantías ciudadanas, para lograr el respeto por parte de los sectores mayoritarios y desfavorecidos del principal valor que defiende la propiedad privada y la libertad de discernir sobre sus bienes, siempre en manos de pocos. Justicia y punibilidad, en palabras llaves. En palabras llaves, la cárcel representa la máxima de las exclusiones posibles. En el mundo real, a la exclusión final de quienes, en su gran mayoría, ya transitaba la zona de los excluidos, seguridad común que de ello se trata en términos de riesgo corrido por la generalidad, mejor aún, inseguridad, en un sustantivo que solo representa a los delitos llamados de calle. Delitos de calle. La primera vez que escucho este término, debo confesarlo, y me gusta. Delitos de calle, cometidos casi sin excepción por aquellos ya excluidos. Basta conocer una cárcel desde adentro para reconocer que allí son alojados los ya excluidos socialmente en mayoría abrumadora. Creo que esto es aquello que quiso expresar alguien que no puede ser sospechado de intentar agregarme como simpatizante de él. Me refiero al cantante que llaman Indio Solari y su afirmación de que todo preso es político. Aún los denominados sarcásticamente comunes, personaje y frase así integrados, sin conocerlo y para mí, a pesar de su música, a mis referentes. Desde el punto de vista penal, que es hoy el que más nos interesa, la privación de la libertad, la cárcel, la prisión, para ser más directos, ocupó el centro de la reglamentación jurídico-penal, en sentido positivo, porque debió reemplazar a la pena de muerte prohibida por el liberalismo originariamente o después de ciertos escarceos que todavía hoy continúan, aunque carezcan de privilegio universalmente y en sentido negativo, porque debió enfrentar el fenómeno de la inseguridad con el significado indicado antes, razón por la cual terminó pareciéndose a un sanalotodo de toda desviación social en la prédica legislativa. Esto demuestra que no hay mal que por bien no venga. La cárcel es, como quedó dicho, por una parte sinónimo de exclusión y por la otra, con mayor aproximación, sinónimo de exclusión de los ya excluidos del mundo social. Allí, sin embargo, no termina para mí la aproximación que preside el título de esta charla parca. Hoy asistimos como resultado del neoliberalismo aplicado y con cierto horror al comienzo de la utilización de la cárcel como sinónimo de poder político y económico represivo por naturaleza. Neopunitivismo. Mecanismo antes reservado entre nosotros a los gobiernos autoritarios que hicieron de la excepción, el estado de sitio, una regla. Encierro carcelario, cuando no acudieron a la exposición de daños mayores. Pretendo al final solo ejemplificar sobre ello, si se quiere sin explicación alguna, tan solo para inflamar las células críticas de nuestro pensamiento penal. Comenzó en nuestra provincia de Jujuy una persecución sin límites, carcelaria, para toda la organización Tupac Amaru, que agrupa mayoritariamente en su seno a habitantes originarios, collas y aymaras, considerada una asociación ilícita criminal, con la persona de sus principios organizadores, entre ellos su fundadora, Milagros Salas, y sus colaboradores, incluidos su marido, personas privadas de libertad domiciliaria, sin duda alguna, en la provincia y que al comienzo del conflicto solo protestaban pacíficamente en la plaza pública en razón de sus condiciones de vida social. El fenómeno abarcó también a una ridícula orden de detención contra quien preside la agrupación denominada Madres de Plaza de Mayo, asociación conocida y respetada universalmente y persona que no solo conserva la misma residencia de años en nuestro país, sino que además posee una vida pública que nos permite ubicarla, casi diría, en cualquier momento del día, hasta el punto de que el juez que decidió la detención envió a la fuerza pública en número y con elementos represivos desorbitantes a la Plaza Histórica Nacional frente a la Casa del Gobierno de la República, lugar
público en el cual precisamente ese día de la semana se llevó a cabo, se puede decir desde siempre, llueva o truene, la archiconocida Ronda de las Madres, cuyo significado me ahorro en destacar. Ya repetida en 2000 ocasiones, el arrepentimiento del juez que ordenó la detención posterior al fracaso de esa privación de la libertad debido a la protección del público asistente y su visita domiciliaria sin violencia alguna para llevar a cabo el acto que requería como resultado anticipado públicamente, no evitan el ridículo de la decisión judicial que, al parecer, significa un quiebre para la utilización que comentamos del derecho penal. Por último, la imputación del delito de traición a la patria al anterior presidente de la República, a su ministro de Relaciones Exteriores y a legisladores nacionales por la suscripción y ratificación de un tratado con una potencia extranjera, competencias propias del Ejecutivo y del Legislativo, convención que no tuvo tan siquiera principio de ejecución, supera toda posible imaginación. Y como la expresa nuestro más claro exponente y emérito profesor de Derecho Penal, ex integrante de nuestra Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye no solo un agravio gratuito para el derecho penal argentino y sus cultores, sino antes bien un anticipo de la posibilidad de violencia infinita y un alerta acerca de la amenaza y de la utilización de la cárcel como modo de represión política pura. Vale la pena aclarar también que en todos estos casos la prisión o su riesgo no sufren a título de pena por condena, sino tan solo a título de precaución o prevención de delitos no comprobados, sin que exista la más mínima sospecha acerca del intento de quien es imputado por darse a la fuga. Sin que exista la más mínima sospecha acerca del intento de quien es imputado por darse a la fuga. El otro día escuché que a un sujeto le negaron la excarcelación para que escarmiente. Sin palabras.